¿Alguna vez te has detenido a pensar en el destino de tu alma después de la muerte? Y si te dijera que la elección entre el entierro y la cremación puede influir en tu viaje espiritual, hay algo que nunca te han contado sobre este tema, algo que puede cambiar para siempre tu visión sobre la vida después de la muerte. Chico Xavier, uno de los más grandes médiums de la historia, reveló un detalle sorprendente sobre lo que sucede con el espíritu cuando el cuerpo es cremado. ¿Será que la cremación puede atrapar el alma? ¿Existe dolor en el proceso? ¿Qué dice la espiritualidad sobre esto? Prepárate porque las respuestas pueden dejarte sin aliento. Pero antes de revelar estos secretos, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede afectar al espíritu? Escribe aquí en los comentarios porque voy a leer cada uno y dejar un corito en los más interesantes, y si quieres apoyar el canal y seguir recibiendo contenidos reveladores como este, suscríbete ahora y activa la campanita. Eso nos ayuda a crecer y difundir este mensaje a más personas ahora. Respira profundo y prepárate para descubrir la verdad oculta sobre la cremación. La muerte siempre ha sido uno de los mayores enigmas de la humanidad. Desde tiempos remotos, religiones y filosofías intentan comprender qué ocurre con el espíritu cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Pero, ¿y si te dijera que la manera en que tratamos ese cuerpo puede influir directamente en el destino del alma? Existen muchas creencias sobre este tema, pero pocas tan impactantes como las revelaciones espirituales relacionadas con la cremación. ¿Será que quemar el cuerpo puede aprisionar al espíritu? ¿Será que el sufrimiento persiste incluso después de la muerte? ¿Qué dicen los espíritus acerca de este proceso? ¿Crees que es solo un detalle sin importancia? Espera a escuchar lo que Chico Xavier y la espiritualidad han revelado a lo largo de la historia. La cremación ha sido adoptada por distintas culturas. En el antiguo Egipto, se pensaba que conservar el cuerpo era esencial para que el alma continuara su viaje. En la India, la tradición hindú sostiene que la cremación libera el espíritu para renacer. Pero, ¿qué dice el espiritismo al respecto? ¿Qué comunicaron los espíritus sobre este proceso? Según relatos mediúmnicos, el apego al cuerpo físico puede representar un gran obstáculo para quienes desencarnan. Muchas almas no aceptan la muerte de inmediato, y la unión con el cuerpo puede ser tan fuerte que la cremación se convierte en un proceso de intenso sufrimiento. De hecho, espíritus han relatado que al ser cremados después de la muerte, sentían como si estuvieran siendo quemados vivos. Pero, ¿cómo es posible si el cuerpo ya no tiene vida? ¿Cómo puede el espíritu experimentar dolor? La respuesta está en el llamado cordón de plata, el vínculo energético que conecta el cuerpo con el espíritu. Chico Xavier describió esa unión como algo que se va deshaciendo paulatinamente tras la muerte. Algunos espíritus logran desprenderse con rapidez, mientras que otros permanecen ligados al cuerpo durante días o incluso semanas. Si el cuerpo es cremado antes de que ese desapego se complete, el alma puede sufrir un dolor indescriptible. Esto explica por qué en algunas tradiciones espirituales se recomienda esperar algunos días antes de cremar un cuerpo. Sin embargo, el sufrimiento no ocurre con todos los espíritus. Los más evolucionados o preparados para el desencarne suelen desligarse con facilidad, pero aquellos que murieron de forma súbita o no estaban preparados para la muerte pueden ser las almas que experimentan el sufrimiento más intenso durante la cremación. Relatos espirituales indican que muchos desencarnados entran en desesperación al percibir que su cuerpo está siendo consumido por el fuego e intentan de todas formas evitar ese proceso. Pero, ¿significa esto que la cremación es incorrecta? ¿O dependerá del estado espiritual de cada individuo? Si la cremación puede causar sufrimiento para algunos espíritus, ¿por qué tanta gente aún la elige? ¿Existe acaso un tiempo ideal para realizarla? Los espíritus comunicados a través de Chico Xavier ofrecieron respuestas sorprendentes. Según relatos mediúmnicos, el tiempo promedio para que el espíritu se desligue totalmente del cuerpo varía según la evolución espiritual de cada persona. Aquellos con un alto grado de desapego material logran liberarse en pocas horas o incluso inmediatamente tras el fallecimiento, pero la mayoría de las personas mantienen un fuerte apego al cuerpo físico, y ese vínculo puede provocar un periodo de transición más doloroso.
Los relatos de espíritus que pasaron por la experiencia de la cremación muestran que muchos no eran conscientes de estar muertos cuando el fuego consumía sus restos. Se sentían vivos y conscientes, y solo se daban cuenta de lo que ocurría cuando el dolor se volvía insoportable. Era como estar atrapados en una pesadilla real sin poder pedir ayuda. Por ello, en diversas comunicaciones espirituales, entidades sugirieron que lo ideal sería esperar al menos de 48 a 72 horas antes de cremar un cuerpo, dando tiempo suficiente para que el desprendimiento espiritual ocurra de manera natural y sin sufrimiento. Pero hay algo aún más intrigante. Algunos espíritus han relatado que la cremación puede, en ciertos casos, interrumpir procesos de sanación espiritual que suceden después de la muerte. Según Chico Xavier, muchos desencarnados atraviesan un sueño reparador, un estado en que son acogidos por espíritus benevolentes para aliviar los traumas del fallecimiento. Durante ese tiempo, el espíritu puede recibir tratamiento energético, preparándose para su nueva realidad. Si el cuerpo es cremado prematuramente, ese proceso puede ser abruptamente interrumpido, causando una gran perturbación en el desencarnado. ¿Significa esto que nadie debería ser cremado? No necesariamente. La cuestión no está en el método en sí, sino en la manera en que se realiza. Espíritus más evolucionados no sufren con la cremación porque ya no están apegados al cuerpo físico. Pero aquellos que no están preparados, deberían sus familias reconsiderar esa decisión. Muchos médiums aseguran que antes de decidirse por la cremación es fundamental realizar oraciones, solicitar ayuda espiritual y, si es posible, esperar un tiempo para que el espíritu pueda adaptarse a su nueva realidad. Hay un detalle aún más sorprendente. Chico Xavier señaló que, en ciertos casos, el espíritu puede experimentar la sensación de revivir su propia muerte durante la cremación. Por ejemplo, si la persona falleció en un incendio, la quema del cuerpo puede reactivar ese recuerdo de forma traumática. Es como si, en un instante, el alma reviviera todo el sufrimiento del momento en que dejó la vida. Esto podría explicar por qué algunos espíritus se manifiestan con desesperación tras la cremación, cargando con un dolor intenso que no comprendieron cuando ocurrió. Otro aspecto que Chico Xavier reveló sobre la cremación es el impacto que puede tener en el camino del espíritu después de la muerte. Algunos relatos mediúmnicos indican que si el cuerpo es cremado prematuramente, puede provocar una especie de desorientación espiritual. El espíritu, aún confundido sobre su condición, puede sentirse perdido, como si fuera arrancado bruscamente de la materia sin la oportunidad de prepararse para lo que viene. Esto genera un estado de perturbación, donde muchos desencarnados no entienden lo ocurrido y comienzan a vagar sin rumbo, sin conciencia de su nueva existencia. Hay casos narrados por médiums que describen espíritus que, luego de la cremación, permanecieron atrapados en el plano material por mucho tiempo. Algunos, por no aceptar el proceso, quedaron ligados a las cenizas o a los lugares donde sus restos fueron depositados, sin comprender que ya deberían haber avanzado hacia otra dimensión. Esto refuerza la importancia de las oraciones y el amparo espiritual antes, durante y después del procedimiento. Según Chico Xavier, cuando hay oración y la presencia de buenas energías, el espíritu puede ser guiado con más suavidad y conciencia hacia su nueva realidad. Además, existe un aspecto poco comentado, pero que afecta directamente la vibración del espíritu, la forma en que se realiza la cremación. En muchos sitios, este procedimiento es mecánico y frío, sin ningún involucramiento espiritual o respeto hacia el alma que se despide. La falta de rituales de despedida y de una intención amorosa puede hacer que el proceso sea aún más traumático. A diferencia de algunas culturas orientales, donde hay ceremonias con cánticos y oraciones para guiar el espíritu, en Occidente, la cremación suele ser impersonal, lo que puede aumentar la sensación de abandono del desencarnado. Un detalle que vuelve este tema aún más intrigante. Chico Xavier mencionó que la cremación puede dificultar en ciertos casos las manifestaciones espirituales. Espíritus que quieren comunicarse con sus seres queridos en el plano terrenal pueden tener mayor dificultad cuando el cuerpo fue cremado. Esto se debe a que, según la espiritualidad, los restos físicos todavía conservan una energía residual que facilita la conexión entre los planos. Al reducir el cuerpo a cenizas rápidamente,
ese puente energético se rompe abruptamente, haciendo la comunicación más complicada. Por esta razón, muchas religiones y tradiciones espirituales recomiendan enterrar el cuerpo, permitiendo que la energía del espíritu se disipe poco a poco mediante el contacto con la tierra y el proceso natural de descomposición. Para algunas corrientes espiritualistas, esto representa un modo más armonioso de transición hacia otro plano. Al mismo tiempo, hay relatos de espíritus que consideran que la cremación puede ser liberadora si se realiza en el momento adecuado. Una vez más, parece que el impacto depende de la preparación y del estado espiritual del desencarnado. Ahora, surge una cuestión que podría despertar mucha curiosidad. ¿Puede la cremación influir en el karma del espíritu? Algunas doctrinas sugieren que al acelerar de forma artificial la disolución del cuerpo, el alma puede perder una etapa importante de aprendizaje. En el espiritismo, hay relatos de espíritus que, al percibir que su cuerpo fue cremado rápidamente, experimentaron una especie de vacío, como si los hubieran arrancado del mundo material sin tiempo suficiente para adaptarse. Esto genera un debate profundo sobre la relación entre el cuerpo físico y la jornada espiritual que cada alma debe cumplir. Si el destino del cuerpo influye en el espíritu, ¿debería la elección entre cremación y entierro basarse en la preparación espiritual de la persona? Algunos médiums y estudiosos de la espiritualidad creen que sí. Chico Xavier recibió innumerables mensajes de espíritus que pasaron por distintos tipos de desencarnación, y los relatos indican que quienes estaban conscientes de la transición y preparados para la muerte sufrieron menos, independientemente del destino de su cuerpo. Es decir, más allá del método, lo que realmente importa es el estado emocional y espiritual del desencarnado en el momento del pasaje. ¿Y qué pasa con aquellos que no tuvieron tiempo para prepararse? Los que murieron de forma súbita, víctimas de accidentes o enfermedades rápidas. Esos son los casos más preocupantes cuando se habla de cremación, espíritus que desencarnan y quedan desorientados por un tiempo, sin comprender que ya no pertenecen al mundo físico. Para ellos, el impacto de la cremación puede ser aún más fuerte, pues es como si fueran obligados a abandonar su cuerpo antes de aceptar su propia muerte. Relatos mediúmnicos indican que esos espíritus frecuentemente se sienten atrapados en el ambiente de la cremación, reviviendo el dolor de la separación una y otra vez. Chico Xavier también mencionó que, en ciertas situaciones, la cremación puede ser vista como un choque necesario. Espíritus muy apegados al mundo material que se niegan a aceptar la muerte pueden ser despertados por el impacto de la cremación, forzados a enfrentar su nueva realidad. Sin embargo, eso no significa que sea el mejor camino para todos. En muchos casos, ese choque puede causar sufrimiento innecesario, dificultando la transición. Otro punto interesante es la diferencia en la percepción entre los espíritus evolucionados y aquellos aún atados a las emociones humanas. Espíritus de luz, ya liberados del mundo físico, no sienten ningún impacto de la cremación. Para ellos, el cuerpo es solo una envoltura desechable sin ninguna conexión con su verdadera esencia. No obstante, la mayoría de las almas desencarnadas aún cargan restos de la vida terrenal, emociones no resueltas, miedos y apegos. Para esos, el proceso de cremación puede ser doloroso y confuso. Además, hay una cuestión poco discutida: la influencia de la intención de las personas que quedan atrás. Cuando la familia de un desencarnado opta por la cremación sin considerar la dimensión espiritual, ese proceso puede volverse más complicado para el espíritu. Pero cuando hay amor, oración y respeto, el impacto se suaviza. Por eso, muchos médiums recomiendan que antes de la cremación se hagan oraciones, pidiendo que la espiritualidad acompañe a quien partió. Una pregunta intrigante es: ¿existen espíritus que piden no ser cremados? Chico Xavier reveló que sí. En comunicaciones mediúmnicas, algunas influenciaron a familiares en sueños, mientras que otras lograron transmitir mensajes a médiums sensibles. Esto muestra que para ciertos espíritus, el destino del cuerpo físico sigue siendo algo de gran relevancia. ¿Pero eso significa que la cremación está prohibida? ¿O que, una vez más, todo depende del estado espiritual de cada uno? Si la cremación puede ser traumática para algunos espíritus y liberadora para otros, entonces no hay una única respuesta correcta.
La espiritualidad nos enseña que la experiencia post-mortem es altamente individual. Cada alma carga su propia trayectoria, sus aprendizajes y sus desafíos. Para algunos, la cremación puede representar un desprendimiento rápido y sin dolor. Para otros, un choque, una ruptura abrupta con el mundo físico que genera confusión y sufrimiento. Pero hay un factor determinante en esta ecuación: el nivel de apego al cuerpo físico. Chico Xavier explicó que el apego a la materia es uno de los mayores retos para el espíritu al momento de desencarnar. Cuanto más apegada esté la persona a su cuerpo, a sus posesiones y a su vida terrenal, más difícil será su paso al otro lado. Espíritus que en vida cultivaron valores espirituales y comprendieron que son más que un cuerpo, suelen atravesar esta transición de forma más serena. Pero aquellos que vivieron presos de las ilusiones del mundo material pueden sentir un fuerte impacto al percibir que han perdido todo de repente. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Será que el miedo a la muerte es el verdadero problema? En muchas comunicaciones mediúmnicas se relata que el mayor sufrimiento no fue la cremación en sí, sino la resistencia a aceptar que habían muerto. Apegados al mundo físico, algunos desencarnados entraron en desesperación al notar que no podían interactuar con los vivos, que sus voces no eran escuchadas, que sus manos no podían tocar nada. Para esos espíritus, la cremación no fue solo un acto físico, sino un símbolo de la pérdida total del control sobre su existencia. Y aquí surge otro detalle impactante: espíritus que se niegan a aceptar la muerte pueden permanecer ligados a sus familiares y al ambiente terrenal por mucho tiempo. Algunos permanecen cerca de sus seres queridos, intentando comunicarse, intentando hacerse notar. Pero la energía de la cremación, cuando se realiza sin la preparación espiritual adecuada, puede acelerar el proceso de separación, generando aún más confusión para el desencarnado. Esto significa que no es solo la cremación lo que puede ser problemático, sino la falta de comprensión sobre lo que sucede después de la muerte. La gran cuestión no está en quemar o enterrar el cuerpo, sino en cómo preparamos nuestra alma para la vida después de la muerte. Si la persona cultivó una visión espiritual a lo largo de la vida, si comprendió que la existencia continúa más allá de la materia, entonces la manera en que su cuerpo será tratado después del desencarne tendrá poca relevancia. Pero si ella vivió con temor a la muerte, negando su propia espiritualidad, la transición podría ser complicada, sin importar el destino que se le dé a su cuerpo físico. Chico Xavier también señaló que la cremación puede ser menos traumática para aquellos que antes de fallecer ya aceptaron esa posibilidad. Espíritus que en vida ya habían optado por la cremación y estaban en paz con esa decisión, generalmente no experimentan sufrimiento. Esto ocurre porque en el momento del desencarne, su conciencia ya está preparada para lo que vendrá. Sin embargo, para aquellos que no esperaban ser cremados, que no estaban listos para esa realidad, el impacto puede ser mucho mayor. Ahora, uno de los puntos más interesantes de este tema: ¿pueden los vivos cambiar la decisión sobre el destino de su cuerpo? Hay relatos de personas que en el último instante sintieron un impulso inexplicable para cancelar la cremación de un ser querido, eligiendo el entierro sin comprender exactamente la razón. Más tarde, en sesiones mediúmnicas, esos espíritus confirmaron que estaban intentando intervenir para evitar un sufrimiento mayor. El plano espiritual puede influir en las decisiones humanas sin que lo percibamos. Si los espíritus pueden influenciar las decisiones de los vivos respecto a la cremación, eso indica que hay una interacción constante entre ambos planos. Chico Xavier reveló que sí, el mundo espiritual no está separado del nuestro por un muro infranqueable, sino que existe una conexión directa entre los vivos y los desencarnados, especialmente cuando existen lazos de amor, preocupación o apego emocional. Cuando un espíritu siente que la cremación puede causarle dolor, puede intentar de todas las formas comunicar esa inquietud a sus familiares, pero no siempre esa comunicación es clara. Algunas personas relatan sentir una angustia inexplicable al decidir la cremación de un ser querido, como si algo dentro de ellas les dijera que esa no era la decisión correcta. Otros cuentan que tuvieron sueños vívidos en los que el fallecido pedía ser enterrado. También hay relatos de fenómenos extraños,
como documentos de cremación que desaparecen misteriosamente, problemas técnicos en los crematorios e incluso cambios de última hora hechos por los responsables del funeral. Para muchos espiritualistas, estas son señales de que el espíritu está intentando evitar algo que le podría causar sufrimiento. Esto no significa que todos los espíritus estén en contra de la cremación. Como ya mencionamos, espíritus más evolucionados no sufren con ese proceso. Para ellos, el cuerpo físico ya no tiene importancia, pues se han liberado por completo de la materia. En esos casos, la cremación es solo un detalle sin impacto real. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de las personas que aún no alcanzaron ese nivel de desapego? Para esas almas, la forma en que se trata el cuerpo puede tener un efecto profundo en su transición hacia el otro lado. Además, hay un aspecto intrigante. Chico Xavier mencionó que en ciertos casos la cremación puede acelerar la reencarnación de un espíritu. Cuando el cuerpo se descompone naturalmente, el espíritu tiene más tiempo para reflexionar sobre su vida pasada, aprender de sus errores y prepararse para un nuevo ciclo. Pero cuando la cremación ocurre rápidamente, el desapego del plano físico es tan abrupto que algunos espíritus pueden ser impulsados a reencarnar sin la preparación adecuada, lo que puede ocasionar que la nueva vida comience con confusión, traumas y dificultades que podrían haberse trabajado en el plano espiritual. Esta revelación nos invita a reflexionar. ¿Acaso la prisa por deshacerse del cuerpo puede estar privando al espíritu de un proceso espiritual esencial? En el mundo material, tenemos la costumbre de buscar rapidez y eficiencia en todo, incluso en la muerte, queriendo cerrar los ritos fúnebres cuanto antes sin mirar atrás. Pero si estamos respetando el tiempo necesario para que el espíritu asimile su partida, al quemar el cuerpo, no estamos también quemando oportunidades de aprendizaje fundamentales para la evolución del alma. Al final, la cremación no es ni una condena ni una salvación. Lo que realmente importa es cómo cada espíritu enfrenta su propio camino. Para algunos, la cremación puede ser liberadora, un símbolo de desapego y renovación. Para otros, una experiencia dolorosa y confusa. Lo más importante es que la elección se haga con respeto, conciencia y sobre todo con amor. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede influir en el camino del espíritu? ¿Has escuchado algún relato al respecto? Deja tu comentario aquí abajo porque voy a leer todos y marcar con un corazoncito los más interesantes. Y si este video te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos profundos y reveladores como este. Hasta el próximo video.